Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Ya nos acompaña su servidor Juan Manuel Hernández y una invitada que ya ha estado con nosotros en ocasiones previas. Hemos hablado de temas más serios, por decirlo de alguna manera, pero ahora, y tenemos también por ahí la promesa de que viniera para que tuviera ya publicado su primer libro. Y estamos hablando de Graciela García Bautista. Hola Graciela, ¿cómo estás? Juan Manuel, muchas gracias, muy contenta de estar aquí contigo otra vez. Pues bueno, ahora sí, estamos ya a toro pasado, ya habiendo publicado tu libro, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero ha sido un tema, en las veces anteriores hablamos en un momento dado de cuestiones como el éxito, la parte de realmente también cómo era el rol de la mujer en desarrollarse en la vida profesional, con familia, con muchas otras cosas que también son importantes. Después hablamos de cosas más serias en cuestión de todo el tema de actas constitutivas, cuestiones legales de las empresas. Y hoy vamos a hablar de un tema, yo creo que más grato, más interesante, y que también creo que de alguna manera puede ser referencia, porque siento que muchas veces la gente como que de entrada me tocó todavía cuando estaba, ya ahorita no estoy dando clases, pero cuando estaba en la universidad, pues de repente el tema de que todo el mundo siempre dice que siempre está bien ocupado y pocas veces tiene tiempo para hacer a lo mejor las cosas que les gustan, o se enfocan en una o en otra y siempre se está quejando. Y creo que esa es como una de las cuestiones generales, y que de repente pues como que bajo ese pretexto dejamos de hacer cosas que pueden ser importantes, ¿no? No sé cómo ves tú el tema. Tú te graduaste, saliste de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la carrera de Derecho, la licenciatura de Derecho, y ya la especialidad, la maestría de la Universidad Autónoma de Querétaro. Porque tú te veías desde el principio siendo licenciada en Derecho hasta el último día de tu vida. Más o menos sí. Sí, ¿Sí? La verdad es que el ejercicio de la profesión me gusta muchísimo. Ok. Y creo que una de las cosas que normalmente le pasa a la gente es eso, ¿no? Como que de repente se casa con la idea de que sale y eso es con lo que va a hacer toda la vida. Que siento que, además, cuando lo pones en perspectiva, pues cuando te gradúes probablemente estás por ahí de los 22, 23 años, y tomando en cuenta la expectativa de vida actual, pues que la gente puede estar, creo que en México debe estar alrededor de los 80, pues estás hablando que básicamente es el primer cuarto de tu vida, o sea, vas empezando. Uh-huh. Y a veces pensar como que a lo mejor eso va a ser lo único que va a hacer toda tu vida, siento que muchas veces la gente solita como que se clava en una situación como muy determinista, en el sentido de que ya eso es a lo que te vas a dedicar siempre. En casillas, ¿no? Uh-huh. Y que además, al final de cuentas, pues la mayoría de la gente muchas veces no termina trabajando en la carrera que hizo, ¿no? Efectivamente. Entonces son como cuestiones que siento que venimos arrastrando y que son complicadas, porque no sé si a veces esas situaciones nos hacen que justo ese encasillamiento te limite pues a darte nuevas oportunidades de aprender o de hacer algo que te gusta, como complemento de tu vida profesional. ¿Tú cómo ves esta parte? ¿Cómo has tratado de balancearla? ¿Siempre ha sido así o te diste cuenta en algún momento que te faltaba balancear tu vida profesional y con otras cosas? No, fíjate que no creo que haya sido así siempre. Yo creo que tuve la inquietud sobre la escritura sin saber cómo llegar a ella. La realidad de las cosas es que a mí, como a casi todos los escritores, lo que me llevó hasta ahí fue la lectura. A mí me gusta mucho la novela histórica. Obviamente por el perfil de abogada que tengo, pues me gusta mucho todo el contexto histórico, tanto de nuestro país como a nivel mundial. Entonces, me gusta mucho la novela histórica. Y cuando yo leía esas obras de grandes autores, como, no sé, Julia Navarro, por ponerte un ejemplo, la misma Sofía Segovia, que tiene una gran obra histórica, yo decía, ¿cómo le hacen para escribir de esta manera? O sea, ¿cómo le hacen para lograr envolverte y crear un mundo imaginario en cada cabeza de cada lector que lee esas obras?
y me parecía fantástico, pero lo veía como una cosa muy lejana. O sea, no era ni mi perfil, no había yo estudiado el área respectiva, lo veía como algo muy lejano. La realidad de las cosas es que llega el momento en que con mis hijos empiezo el proceso de lectoescritura. Y yo decía, ¿cómo le hago para transmitirles, más allá del aprender a leer, el gusto por la lectura? O sea, ahí fue donde me cayó como un 20 muy pesado en la cabeza. Y dije, tengo que hacer algo para que a mis hijos les guste leer, para que mis hijos lean e imaginen y puedan crear mundos en su cabeza a través de la lectura. Pero yo no tenía ni la menor idea de cómo se hacían esas cosas, y mucho menos de cómo dirigirte a los niños. Entonces empecé a escribirles cuentitos muy sencillos, muy elementales y pequeños, que eran los que buscaba leerles en la noche, y además eran muy enfocados al mensaje que quería darles ese día, ¿no? Si se habían portado mal durante el día, quería darles el mensaje en la noche, en el cuento, a través de terceras personas que serían los personajes de la historia. Entonces empecé a hacerlo de esa manera. Y para mi suerte, en este caso, para mi suerte, se nos atraviesa la pandemia. Entonces ahí fue el momento donde dije, pues más allá de la profesión, que afortunadamente pude seguir ejerciendo, más allá de la profesión, me dio la oportunidad de estar encerrada en casa y de empezar a buscar opciones de empezar a estudiar escritura creativa. Y yo decía, yo quiero aprender, o sea, yo quiero hacer como lo hacen los grandes escritores. No tengo la formación, obviamente hay una licenciatura y una preparación para los grandes, pero yo decía, también puedo intentarlo desde mi trinchera. Y así empecé a buscar vía remota cursos de escritura creativa. Empecé a toparme con grandes autores de literatura infantil que ofrecían cursos de escritura creativa. Tuve un muy buen maestro a quien le agradezco muchísimo porque siento que fue el que me abrió la puerta a las oportunidades en el momento en que revisaba mis obras y me decía, oye Graciela, no lo haces mal, ¿por qué no lo mandas a concurso? ¿O por qué no intentas tocar una puerta de una editorial? Y bueno, eso para mí, te podrás imaginar que me sentía yo pavo real cuando me decía eso mi maestro. Y decía, wow, pues no lo hago tan mal. Claro, me mandaba mis ejercicios y me los pulía muchísimo, pues porque me faltaba bastante todavía. Pero fue el que me abrió la puerta, el que me dio la oportunidad, el que me abrió la visión a decir, pues me gustaría hacer esto. Y más allá de un hobby, que empezó como un hobby, y más allá de mis hijos, que como te digo, empezó con mis hijos, yo decía, me encantaría poder transmitir el gusto en la lectura, ya no nada más en mis hijos, que afortunadamente lo logré, sí tengo buenos hijos lectores, pero yo decía, si logré esto con este par de chaparros que tengo en casa, me encantaría transmitirlo a otros, e irme a círculos más grandes y empezar a transmitir el gusto por la lectura y el fomento por la imaginación, más allá de mis hijos, a las infancias. Claro que yo lo veía así como una cosa muy lejanísima, pero siempre he pensado que las oportunidades se buscan, que las oportunidades llegan, que hay que trabajar por ellas. Y nunca he dejado de ejercer la profesión, porque sin duda me gusta mucho el ejercicio de la profesión, pero quise también complementar mi vida con esta otra faceta. Que de pronto cuando me vi inmersa y cuando me siento a escribir y cuando empiezo a tocar puertas con editoriales y cuando de pronto me abren una puerta y demás, empecé a sentir una satisfacción, Juan Manuel, tan diferente a la que te da el trabajo, a la que te da la profesión, a la que te da la búsqueda de la chuleta del día a día, como decimos comúnmente. Era una satisfacción diferente. Me empezó a gustar muchísimo esto, o sea, me empezó a llenar a mí, independientemente de los logros que pudiera obtener, el proceso lo estaba disfrutando muchísimo. El prepararme, el buscar cursos, el aprendizaje, el encontrarme con una editora ya que fuera de cabeza para que me editara todas mis obras, el empezar a tener círculos de amistades de escritores que empezaban a publicar y que empezamos a crecer juntos. O sea, de pronto me di cuenta que este camino me estaba llenando muchísimo y dije, de aquí soy. O sea, más allá de la profesión, que sin duda la sigo ejerciendo, este camino me abrió un panorama diferente y me hizo sentir muy bien, me hizo sentir completa, desarrollada, plena. Me dio oportunidad de poner ejemplos a mis hijos, porque recuerdo claramente la primera vez que gané un concurso y recibí la noticia, pues corrí con mis hijos a contarles
Y para ellos era así como, wow, mamá, qué impresión. Y luego la primera vez que la editorial me tomó en cuenta y me tomó una de mis obras, fue así como, y yo les decía, ¿se dan cuenta que han pasado 8 años desde que empecé a escribir hasta ahora que ya una editorial me dijo, sí, va, te tomo una obra? O sea, les he tratado de mostrar que el camino no es fácil, que hay que insistir, y que si es un sueño que tú tienes, hay que picar piedra, y eso finalmente ha sido ejemplo. Entonces, todo este proceso de escritura, más allá de fomentar la lectura en mis hijos, de fomentar la imaginación, es enseñarles el camino al que quieres llegar, más bien el destino que quieres llevar, e irles enseñando cómo va el camino, porque fácil no es, pero es un proceso bien satisfactorio, ¿ya? La verdad estoy muy contenta con esto. Bien decías, hay que buscar por cielo, mar y tierra equilibrar la profesión, el hobby, el gusto, los hijos, el marido, la casa, todo. Pero si lo quieres, si lo deseas, uno busca las oportunidades. Por ahí hay una frase célebre que yo utilizo muchísimo para todo, que dice por ahí, el interés tiene pies. Y cuando tú quieres algo, encuentras la manera y buscas la manera. Sí estamos todos muy ocupados, sí tengo 1000 cosas que hacer en casa, de trabajo y demás, pero finalmente hay que buscarse el espacio para hacer las cosas que te llenan internamente. Claro. Creo que, bueno, sobre todo, y ahorita marcas también una cosa que es importante, que es el tema, pues también de tu familia, que es otra de las cuestiones también que en un momento dado, pues nos encontramos en el camino, y que ahorita pues también mucha gente como que evita, porque siente que también es algo que le estorba a sus objetivos profesionales, que eso es como lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? No sé si a veces ponemos de pretexto precisamente nosotros como muchas de esas circunstancias para pensar que solo nos enfocamos en una, sin darnos cuenta que en realidad, o sea, no es que tendrían que ser unas cosas por otras. Pues sí, le tienes que trabajar mucho, pero incluso, digo, hasta cuando vemos circunstancias como el tema de en México, ¿no? En México está puesto como uno de los países donde la gente trabaja más horas. Pues sí, trabaja más horas, pero también cuando ves el tema de productividad te das cuenta que somos los peores en la lista, los que los segundos de abajo para arriba, lo cual te indica pues que a lo mejor estás desperdiciando tu tiempo, ¿no? Y es como justo esa circunstancia. Y también, por ejemplo, me pasaba en salones de clase cuando le preguntabas a los estudiantes y siempre te decían que estaban ocupadísimos. Y hacíamos alguna vez el ejercicio de que revisaran el tiempo de pantalla, cómo lo estaban utilizando de su teléfono. Y cuando te veías que había gente que tenía 2 horas, hasta 5 horas, me tocó 6 horas en TikTok, por ejemplo, pues te das cuenta que es donde le dices, mira, a ver, es que es en dónde se te está yendo el tiempo. ¿Cómo es que lo estamos desperdiciando? ¿Qué es lo que está pasando? O incluso veíamos en algunas otras cosas acá ya de trabajo, que decíamos, bueno, ¿a qué hora sacas un anuncio en Facebook? Y dices, a las 12 del día. A las 12 del día la gente está en el trabajo, pero resulta que son las horas en que más revisan las redes. Entonces te das cuenta pues que también ese es como uno de los problemas que tenemos. O sea, de repente como que ponemos muchos pretextos, pero también no nos damos cuenta de cómo utilizamos nuestro tiempo, ¿no? Y siento que de repente es como poner esas circunstancias en donde es más fácil olvidarnos de hacer otras cosas y decir, pues nada más hago esto porque nada más para eso me alcanza, y dejar esas cosas como ahí guardadas o dejarlas y siempre no, es que los niños, no, es que esto, no. Pero se puede, ¿no? O sea, al final de cuentas puedes encontrar la forma de equilibrar todo. ¿Tú cómo has visto esa parte? O sea, realmente es imposible pensar en tener, bueno, y lo digo a sabiendas de que sé que tú profesionalmente te ha ido muy bien, eres una persona que se ha destacado en su área, y que al final pues no ha sido obstáculo ni problema el tema de ser madre, de atender a tu familia, y encima esta situación. ¿Tú cómo ves en términos generales, digamos, esta circunstancia? Porque pues obviamente hay gente que de repente te acerca y dice, ay, no, es que no puedo con esto o con el otro, y pues tú sigues teniendo tu trabajo, tu familia y tus libros, por ejemplo, ¿no? Mira, fácil no así. La realidad de las cosas es que tú hablas de que la gente perdemos mucho tiempo. Finalmente todos lo terminamos haciendo en algún momento. No ha sido fácil. Siempre, o sea, no puedo dejar de reconocer el apoyo familiar finalmente.
Eh, Sin embargo, yo creo que tienes que encontrar la cosa que te genere esa pasión. Porque como te decía hace un momento, cuando te digo que el interés tiene pies, es cuando quieres hacer alguna cosa, pero no te genera esa pasión, pues dices, ay, me gustaría hacer algo así, me gustaría, no sé, dedicarle tiempo a armar rompecabezas, por ponerte un ejemplo. Y nunca tienes tiempo para eso. Pero el tema es que no has dedicado un momento y darte cuenta la pasión que te genera el sentarte a armar un rompecabezas. Porque el día que descubres esa pasión como tal, de verdad encuentras el momento para dedicarle un momento y sentarte a empezar a armar la figura que quieres en este caso particular. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es encontrar esa actividad que verdaderamente te genere una pasión, te llene de satisfacción hacer, te guste, te motive, y te aseguro que encontrando cualquiera que sea esa actividad, la carpintería, los rompecabezas, el propio hacer ejercicio, la actividad que tú quieras, cuando tú encuentras esa pasión, buscas el tiempo y te das el momento para hacerlo. Entonces, creo que el gran problema que tenemos es que ahorita estamos, como bien dices, muy metidos en el trabajo, y saliendo de ahí dices, estoy cansadísimo, no he hecho nada, no tengo tiempo para nada. Y sí, yo no digo que uno no sale ni termina cansado del trabajo, pero si encuentras esa pasión, entonces ya no te pesa. Creo que empezamos a decir, no tengo tiempo, o no me alcanza, o no la libro, desde antes de que empecemos a llevar a cabo esa actividad. No sé, por ejemplo, claro, pusiste el ejemplo de tus alumnos, que te dicen, es que no tengo tiempo para nada, pero te aseguro que si encuentras algún alumno que dice, a mí me apasiona pintar, por ponerte un ejemplo, está estudiando finanzas o cualquier carrera, pero le apasiona pintar, te aseguro que pasa el día entero en la escuela, más otro tiempo que tiene que hacer de tareas, de estudios, de trabajo, y encuentra un rato para relajarse tranquilamente y decir, voy a pintar un rato. Encuentras el momento. Por eso me parece de vital importancia, antes de decir no tengo tiempo, es busca la pasión, busca lo que te llena. Y vas a ver que encontrándolo, te vas a buscar el tiempo para hacerlo. Claro. Cuando tú pensaste en estudiar Derecho, ¿pensabas en hacerte millonaria ejerciendo esa profesión? No. Fíjate que ahorita que me lo preguntas, no, o sea, obviamente siempre quise vivir de la profesión. Claro. No, te pregunto eso, o por ejemplo en el caso del libro, ¿pensabas otra vez en hacerte millonaria por eso, hacerte famosa? No, fíjate que no. Te digo, el origen fue el transmitir el gusto de la lectura a mis hijos. Ok. Ese fue el origen de que yo empezara a escribir, sobre todo para niños. O sea, no estoy cerrada a la idea de escribir para adulto, incluso me gustaría muchísimo tener esa capacidad porque es muy diferente. Sin embargo, el bajar el lenguaje ha sido un reto para mí, porque efectivamente por el perfil y la profesión que tengo, hay cierto nivel de lenguaje, que luego es importante bajarlo para dirigirte a los niños. Claro. Entonces, creo que ha sido más reto dirigirme a los niños que si me hubiera dirigido a los adultos. Okay. Porque he tomado talleres de cuento, por ejemplo, de escritura creativa para adulto, y digo, no me salta mal, pero creo que batallo un poco más a la hora que me siento a querer escribir para las infancias, porque es diferente la comunicación y el lenguaje que tienes que utilizar. Claro, y además necesitas como tener una perspectiva diferente de la tuya, o sea, tratar de entenderlo y verlo precisamente desde la perspectiva del niño. Exactamente, entonces se vuelve un reto padrísimo, porque es irte para atrás. Tengo la ventaja de estar en el medio de los niños, ¿no? Fui entendiendo, porque tenía los hijos pequeños y fui entendiendo cómo veían el mundo y todo. Pero también es irte para atrás. Niña. Y exacto, por eso te digo, es irte para atrás, porque además mis hijos van creciendo y yo sigo escribiendo para niños chiquitos. Entonces tengo que volver a irme tanto en mi historia como en la historia de mis hijos. Claro. Entonces ha sido muy, muy interesante, ha sido muy retador. No es que piense yo hacerme millonaria de ninguna manera con la escritura. De entrada, platicaba alguna vez con un compañero que decíamos, la escritura está súper romantizada, en el sentido que te imaginas al escritor que se va a una cabaña a la montaña
a desconectarse de todo el mundo y a escribir. Pues ya quisiera yo tener esas oportunidades. O sea, yo estoy en casa escribiendo y de repente mamá, ya me caí, o mamá, voy a salir, o mamá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y de repente estoy muy inspirada escribiendo y aparece un cliente con un tema de urgencia y pues lo tengo que dejar de lado porque tengo que atender al cliente. O sea, está muy romantizado, porque alguna vez me preguntaban, siempre que presento alguna obra, lo primero que te preguntan los niños es, ¿y cuánto te tardaste en escribir eso? Pues no es rápido, sobre todo, así como se los platico que es mi proceso. Sí me siento a trabajar en casa, a escribir, pero brincan las cosas del día a día, tanto del trabajo como de la casa, como que ya es hora que tengo que ir por los niños y tengo que hacer la comida y tengo que ir y regresar y demás. Entonces, no es tan fácil. Yo, evidentemente, escucho las historias de otros escritores y sí se dedican al 100% a esto, claro, y de esto viven. No es mi caso todavía. Claro, espero algún día lograrlo. Pero por eso tienes que buscar equilibrios y buscar maneras y buscar pasiones para sentirse uno completamente desarrollado. Claro, te hacía la pregunta un poco porque siento que la conversación que de repente está recibiendo la gente en redes, lamentablemente, muchas veces va en el sentido precisamente de esto, ¿no? Como hacerte millonario, hacerte rico y ser feliz. Que creo que el problema precisamente muchas veces lo que provoca es, siento que tienes a lo mejor esos objetivos chuecos, ¿no? Porque cuando haces algo más por gusto, normalmente es más fácil que te salgan bien las cosas, claro, a cuando estás esperando la retribución rápida de que te deje dinero, ¿no? Claro. Entonces, te preguntaba un poco en ese sentido, ¿no? Porque más bien de tratar de ver el enfoque. Porque si te concentras tanto en ganar dinero, pues la realidad es que las cosas no van a ser de esa manera. Nos enseñan de repente o vemos muchas cosas, precisamente en estas redes, que la mayoría no son verdad. O sea, son muchas, tú no sabes la realidad de las personas, de lo que están haciendo ahí. Todo el mundo dice que es un gurú, todo el mundo dice que es un millonario, pero luego tampoco entiendes por qué hace cursitos o por qué se la pasa vendiendo ciertas cosas ahí. Entonces son cosas que a veces la gente no se pone a entenderlo. Pero creo que sí, esta parte de buscarle a las cosas que haces, pues digamos como la parte de lo que te pueda apasionar de hacerlo. En algunos casos a lo mejor no, porque a lo mejor es tu trabajo. Entonces tu trabajo es lo que en ese momento te puede dar para vivir, pero a lo mejor te puede dar para tus hobbies, te puede dar para hacer el resto de las cosas o estar bien con tu familia. Y siento que esas son como cosas que a veces perdemos el hilo y la gente pues luego se frustra por esas circunstancias, ¿no? Mira, en mi caso particular sí he tenido que buscar el equilibrio entre la pasión y el ingreso, porque finalmente sí, el ejercicio de la profesión es el que me ha permitido dar el ingreso suficiente hasta para los cursos y la preparación que he tenido que pagar para formarme como escritora. Formarme sería la palabra clave. Entonces sí, efectivamente tienes que buscar un equilibrio, o sea, tampoco puedes irte todo por la pasión o exponiendo una expectativa de dinero o de hacerte millonario a través de un libro, pues porque como bien dices, el objetivo estaría chueco. O sea, si te vas por generar ingreso, entonces ya no es lo que te apasiona, sino que estás obsesionado buscando una retribución de eso porque necesitas tener un ingreso de esa actividad. Obviamente, finalmente tenemos una expectativa económica al final del día, porque bueno, si yo empecé a entrar a concursos es con el fin de visibilizarme primero. Obviamente el segundo paso sería ganar el concurso, que la mayoría de los concursos te ofrece la publicación, te ofrece un monto económico de inicio, o bien tocar la puerta a las editoriales, pues para que tenga venta de tu libro. Y sin duda genera un ingreso. Pero el objetivo principal, que en mi caso en particular se ha venido cumpliendo, es, no tienes una idea lo que se siente pararte frente a un grupo de niños, platicarles sobre tu libro, sobre tu proceso creativo, escuchar las preguntas de los niños y que al final te levanten la mano y yo quiero un libro y me lo firmas y empiecen a motivarse. Te voy a platicar una experiencia lindísima que tuve una presentación en una plaza pública del libro
y estaba yo en la entrevista con la persona que presentó la obra, y hacia lo lejos, del otro lado del pasillo, grita un niño, yo ya leí ese libro y está padrísimo. Y yo, caray, ¿y este niño de dónde salió? O sea, no supe dónde había comprado el libro, o sea, no supe nada de él. Dije, ay, qué chistoso, qué simpático, pero en ese momento pues estaba en la presentación y no me pude acercar al niño. Pasa el tiempo y voy con mis hijos a la pediatra, y la pediatra empieza a armar el expediente y me pregunta qué hago normalmente, cuáles son mis actividades en el día a día. Y soy abogada y también soy escritora de literatura infantil. Me dice, ay, ¿escribes para niños? ¿Qué crees que yo tengo? Mi hijo es súper lector, es buenísimo para leer. Ah, qué bien. ¿Y tienes alguna obra publicada? Y ya le digo, sí, Planeta me publicó un cuento de Cerebral. Y se me cae y me dice, ah, ya sé quién eres tú. Me dice, te vas a acordar de mi hijo. Estabas en una presentación en la plaza cuando un niño a lo lejos te gritó. Y yo, ah, claro. Le dije, ¿y tu hijo por qué tuvo acceso a mi libro? Lo presenté en su escuela, lo vio en la librería. Le dice, no, se lo encontró en internet, me pidió que se lo bajara en su lector electrónico, lo leyó y le encantó. Entonces me dice, pero fue así un día de, mamá, ¿me compras este libro? Se lo bajé, lo leyó, y 2 semanas después te vimos en la plaza con la portada de tu libro que luego identificó mi hijo. Y dije, ay, qué padrísimo. O sea, eso, Juan Manuel, eso es lo que me llena a mí, lo que me ha motivado a mí. O sea, el pararme, he tenido la oportunidad de hacer muchas presentaciones escolares, porque además estoy dentro del plan lector de la editorial de Planeta, que es el que fomenta la lectura en los niños, y estoy catalogada para niños de tercero, cuarto, quinto de primaria, y entonces he tenido la oportunidad de hacer presentaciones escolares. Okay. Entonces no sabes lo padrísimo que se siente pararte frente a los niños y que te pregunten y que te cuestionen y que tú les hables de la obra y que te pidan que firmes el libro, o que llegues. También ya la editorial me ha pedido hacer algunas presentaciones vía remota. La última que tuve fue en el Estado de México, donde todos los niños del salón habían ya leído el libro. Okay. Entonces fue un enfoque muy diferente, porque otras veces presenta el libro para que lo compren, y en esa última presentación era un grupo donde todos habían leído ya el libro. Entonces me hacían preguntas ya muy específicas y no sabes lo padrísimo que se siente. Y ahí es donde termino de hablar con los niños y digo, wow, esto era lo que yo quería. O sea, generar esa emoción por la lectura en los niños es lo que me ha llenado muchísimo. Claro. Lo que me ha llevado hasta donde estoy. Claro, muy bien. Me contabas hace rato, y creo que bueno, también esto es una parte importante, los hobbies. Yo soy una persona que siempre los hobbies me llaman mucho la atención de la gente. Es como de las cosas que me gusta preguntarles, incluso cuando hago entrevistas de trabajo, siempre es como básico. Para mí es una cuestión básica como encontrar y ver qué tipo de hobbies. Creo que te dice mucho de la persona. Este tipo de hobbies, pues a lo largo del tiempo, pues son cosas que en un momento dado te dan herramientas para el trabajo, o sea, porque quieras o no, te dan perspectivas diferentes, te dan disciplina, te permiten ver algunas cosas en sentidos distintos a lo que normalmente haces, y creo que son las cuestiones que ayudan, ¿no? O sea, por ejemplo, el mismo deporte, ¿no? Alguien que hace deporte toda su vida, pues ya sabe que si te hace disciplina, pues obviamente en la parte física te va a ayudar para desempeñarte mejor en lo que sea que haces, y sobre todo si lo sigues haciendo. Entonces, esa es una cuestión que al final, si bien el hobby no te va a traer dinero en un cheque, pues al final puede tener otros beneficios en la parte mental, en la parte de reducir el estrés. Creo que me contabas hace rato que alguna vez ya te habían invitado a hacer alguna plática precisamente como para buscar que la gente pues se dé cuenta que deben de tener más de una dimensión en su vida, ¿no? Como no nada más todo ser trabajo, sino tratar de tener otras cosas, otros intereses, pues en su entorno. Mira, yo creo que lo más importante es buscar algo que a ti te lleve, o sea, que sea tuyo, que sea tu espacio, que sea tu lugar, que sea cual sea la actividad, desde el rompecabezas que mencionábamos hace un momento hasta el ejercicio del que tú hablas. Efectivamente, más allá de tener todo el santo día ocupado en el ejercicio de tu profesión o de tu trabajo como tal, necesitamos encontrar o tener momentos propios donde te llenen a ti nada más, ¿no?
En mi caso empezó siendo la lectura y después la escritura. Hay quien le gusta el ejercicio, hay quien le gusta la carpintería. Ese tipo de actividades que te llenan a ti nada más, yo creo que te dan un equilibrio, sin duda, emocional, porque son una terapia, te tranquilizan, te calman el estrés del día a día, te cambian el estado de ánimo simplemente. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que buscar. Y sí, ya, como bien lo decías, ya alguna vez me habían pedido dar una plática, una especie de motivacional para los trabajadores de una empresa grande, donde la idea era decirles, busquen otra cosa. O sea, qué padre que trabajen aquí 8 horas y que a veces se van hasta las 10 de la noche porque tienen proyectos. O sea, sí, como empresa lo agradecemos, pero también necesitamos personas que tengan vida propia, que tengan actividades propias, porque si no, el perjuicio mental o emocional también lo vamos a ver aquí en la empresa. Entonces, ya también las empresas necesitan que sus trabajadores, como tú lo dices cuando hacen entrevistas, pregunten qué otras actividades realizan, qué sueños tienen, qué hobbies tienen, qué hacen por mantenerlo. Sí se vuelve importante para el equilibrio emocional de las personas. Ok, en esa oportunidad que tuviste, ¿cómo estaba la gente? ¿Tenían hobbies? ¿Qué te preguntaban? ¿Les surgieron dudas o cómo lo sentiste? Fíjate que creo que todo el mundo decía, la gran pregunta era, ¿cómo le haces? O sea, porque ellos me dicen, pues es que estamos aquí en la empresa 8 horas, o sea, la verdad salgo cansado, fastidiado, harto, desesperado, ya no quiero hacer nada. O a veces me dan las 10 de la noche aquí y llego, lo único que hago es dormir. Y creo que lo que yo les decía era justo lo que te comentaba. Tienes que encontrar algo que te apasione. O sea, sal a tu hora de trabajar. Respeta tu horario, sal y busca. A lo mejor la primera semana vas al gimnasio y dices, ay, no, esto ya no me gustó, lo botas. No, bótalo, no pasa nada. Oye, bueno, ahora quiero estudiar o quiero empezar a pintar, me gustaría pintar en óleo. Inténtalo, toma una clase, 2 clases a la semana. Y si no te gustó, bótalo, vete a la carpintería. Y si no tienes clase o como tal el oficio, pues empieza a hacer un mueblecito para tu casa y empieza a buscar qué es lo que realmente te apasiona. Porque cuando lo encuentres, te aseguro que vas a encontrar la manera de darle tiempo a esa pasión. Ok, ¿la gente en general tenía hobbies? Por ejemplo, en esta empresa donde estuviste. Pues creo que la más que era el ejercicio. Okay. Era el ejercicio. Y más que como hobby, escuchaba yo sus historias y yo decía, se está como autoobligando a hacer ejercicio porque pues, por el peso, por la moda que traemos ahorita de la salud y el peso y la figura y demás. Pero no se los, cuando hablaban de ello, no se los sentía como motivados. No los sentía motivados. Y les decía, es que, pues sí, el ejercicio es buenísimo. Claro. Yo también lo hago. Pero necesitas encontrar algo que te apasione. Dentro del ejercicio, algo que pudieras sentirlo más cercano. Exactamente. Entonces, sí, eso es lo que creo que nos está fallando. Y esto de decir no tenemos tiempo, todos lo podemos decir. Pero todos podemos encontrar el momento. Ok, en tu entorno y en este tipo de circunstancias, ¿crees que la gente más grande ya como que siente cerradas esas puertas a empezar hobbies o les cuesta más trabajo el iniciar cosas nuevas? Sí, les cuesta más trabajo y creo que son las que más oportunidades tendrían. Porque las personas más grandes, como bien dices, normalmente o tienen hijos que ya están saliendo, que ya tienen vida propia y demás. Dices, bueno, hasta tienes toda la oportunidad del mundo para hacer lo que tú quisieras. Pero también creo que es justamente la generación que veía el hobby como algo innecesario. O sea, te traen la formación del trabajo, y como la mula de cabra, ¿no? Las generaciones más grandes traen esa idea. Y entonces les cuesta mucho decir, dejo esto por agarrar un hobby, o les cuesta mucho decir, voy a aprender algo nuevo. Y a mí, en lo personal, cuando conozco a una persona, un adulto mayor, que se avienta a hacer algo, te platico mi experiencia particular. Nado, algunos días de la semana nado, muy temprano en la mañana, y hay un par de señores grandes, bastante grandes, que llegaron a aprender a nadar por primera vez en su vida. Entonces es fantástico. Y los ves
ellos iban diario, ellos sí se disciplinaron más y todo, y te vas dando cuenta del avance que tienen, y la verdad es que a mí se me cae la baba, digo, qué padre empezar algo nuevo a esas alturas de la vida. Claro, no cerrarte y buscarle otras cosas que pues fíjate que ahorita que hablas precisamente del tema como de generaciones, es cierto, ¿no? O sea, como que de repente, a mí hay una cosa ahorita que me llama mucho la atención y casi que me pone en alerta, y es todo este tema porque siento que ahorita el tema del trabajo está satanizado. O sea, básicamente hablar de trabajar es como si fueras un esclavo, hablar de trabajar es como si fuera lo peor en la vida, lo cual, digo, a mí me parece que no es correcto, porque a final de cuentas el trabajo es algo que te hace útil hacia ti y hacia la comunidad incluso, ¿no? Digo, por algo, pues, si tú ves también los animales y todo, el trabajo, sobre todo en los que son están en entornos de comunidad, pues al final de cuentas es parte de lo que tienes que hacer, y siento que hay una cuestión donde ahorita esa parte satanizada, pues siento que está muy mal porque da una sensación errónea de que en vez de que trates de disfrutar o buscar la forma de hacer tu trabajo algo útil o ver la parte interesante dentro de lo que te puede dar, que en muchos casos es pues poderte brindar una vida estable o estar bien con tu familia, que creo que esas generaciones lo entendían mejor en ese sentido, porque ahorita por ejemplo todo el mundo dice quiero viajar y me la quiero pasar viajando, sí, pero no se dan cuenta que financieramente no les va a salir, porque pues ahorita lo pueden hacer pero no están construyendo nada, y en el futuro pues van a haber viajado 3 veces y luego se les acabó el tema, no tienen nada sobre qué trabajar hacia el futuro, cosa que a esas otras generaciones pues de repente fue, pues sí les interesaba mucho el tema de desarrollarse profesionalmente, y a lo largo del tiempo si hacían esa carrerita pues les ha dado para viajar, y saben que no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo, ¿no? Resistencia. De resistencia. Entonces, como que mucho de eso, de ese enfoque, por ejemplo, ahorita que dices, pues sí, ellos como que veían más lo del trabajo, pero también si te fijas, al final del día también eran generaciones que tenían los hobbies más establecidos, y que creo que incluso te tocaba, cuando tus papás eran de esa generación, que también como que normalmente te impulsaban más a los hobbies. Las generaciones más nuevas siento que tienen menos esa inclinación y tienen menos hobbies, como que normalmente hacen una cosa, 2 cosas, a la primera se salen y ya lo dejan, ¿no? Ay, que el violín, no sé qué, le compran el violín, todo, sí, que también tiene mucho que ver con los padres al final, ¿no? Claro. Le compran el violín, todo, no me gustó, bueno, pues ya, entonces ahora te meto a esto o a lo que está de moda, y siento que muchas veces como que ha hecho que desvalorice esa parte del hobby. Digo, a lo mejor ellos que eran más grandes lo ven como hobby, lo ven como trabajo porque a lo mejor lo ven más serio, pero también el tema del hobby lo hacían también más serio. Entonces siento que esa parte del valor también de circunstancias como los hobbies, que en un momento dado te pueden dar incluso mucha gente para trabajar, o sea, generarse, convertirse en un momento en tu trabajo o en tu fuente principal de ingreso, cuando no funcionó otra cosa, es como que lo vamos dejando. Y también, a final del día, en la parte creativa, tú esa parte, pues obviamente la tienes que desarrollar, pero pues la parte creativa no es nada más como que te sueltes a aventar ideas, que de repente como que tenemos también esa idea como que el ser creativo es decir cualquier cosa. Por eso de repente, no, pues te fumas no sé qué cosa y te vuelves súper creativo. No, a lo mejor se te suelta la boca, pero en realidad la parte de la creatividad pues implica que tengas herramientas para desarrollar esos conceptos, esa creatividad con ideas diferentes. ¿Pero de dónde vienen? En el caso particular para la escritura no hay otro camino más que la lectura. Okay. O sea, para ser escritor tienes que ser lector necesariamente. De ahí es donde te viene la creatividad, la generación, o sea, porque te abre mundos. El tema con la lectura es que te empiezas a imaginar cosas y te abre mundos y te da ideas y lees cosas que pueden ser narrativa ficticia, o sea, mundos ficticios, Harry Potter, no vamos tan lejos, ese tipo de obras que te abren mundos, que te abren cosas de imaginación. Entonces, necesariamente, para sentarte a escribir, tienes que haber leído. Es
es la herramienta principal que tiene el escritor, Claro. la lectura singular. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿O cuál es el libro que sientes tú que fue el que te inició a querer seguir leyendo? Que No. encendió esa chispa como de seguirte en la lectura. No creo que haya sido el que me inició en la lectura, sino más bien en la inquietud de la escritura. Ok, Sofía Segovia, El murmullo de las abejas. ok. Si no lo has leído, te lo recomiendo. Es una obra preciosa. Lo he leído 2 veces en 2 momentos muy diferentes. Ok. Antes de la pandemia y después de la pandemia. Y es una obra, es una novela histórica, cuyo contexto histórico es la Revolución Mexicana en Linares, Nuevo León, en 1914 al 17, por ahí, con un niño con labio paladar hundido en Ujú. aquellas comunidades donde pues, te podrás imaginar que bueno, de entrada no había cura ni cirugías ni nada de esos, y por el contrario se tachaba como un demonio a un niño en esa situación. Entonces es una historia preciosa, en un contexto histórico magnífico, donde además te habla de la fiebre española, de la crisis de salud, la pandemia Ajá. que tuvimos en 1917 por ahí, y lo lees, y pues yo no me imaginé vivir algo así. La primera vez que leí el libro ves ese momento histórico como algo muy lejano y que quedó atrás, pues porque ya con la modernidad que tenemos y las vacunas, nunca me imaginé que fuera yo a vivir lo que nos tocó vivir en pandemia. Entonces lo leo antes de pandemia, se nos viene la pandemia y lo vuelvo a leer y digo, ¡qué impresión! Fue exactamente lo mismo que vivimos recientemente con el COVID, pero con la influenza española. O sea, tú te das cuenta de los ciclos históricos de la vida, ¿no? Entonces, ese libro en particular me gustó muchísimo. El personaje principal de la obra es fantástico, te digo, es un niño con labio paladar hendido, cuyo nombre además me fascina, que se llama Simonopio. Tuve ya la oportunidad de conocer a la autora, tuve ya la oportunidad de platicarle que escribo, de contarle que ya me publicó Editorial Planeta. Tuve la oportunidad de decirle, Sofía, tú tienes una obra para adultos, obviamente, de la cual mis hijos conocen, porque durante muchos años de cariño así le dije a mi hijo, Simonopio. Entonces siempre me decían mis hijos, ¿y por qué le dices así? ¿De dónde sacaste ese nombre tan raro? Y yo les hablaba del libro, y Claro. es que hay un libro que es. Entonces cuando conocí a la autora se lo platiqué, le dije, bien, tengo mis hijos chiquititos que saben de tu libro, que conocen un poco la historia, como yo se las he platicado de manera muy sencilla, y que saben que de ahí viene el apodo cariñoso que yo le tengo a mi hijo. Entonces tuve ya la oportunidad de hacérselo saber, y ese libro en particular creo que me ha marcado muchísimo. Se los recomiendo para todos los que nos estén escuchando, es una obra fantástica. Ok. Fíjate que, bueno, a mí, mi libro de cabecera siempre ha sido El Principito. Claro. Es un libro que no sé, o sea, al final de cuentas un día lo vi y ha estado en mi vida desde siempre. Porque me encontré un libro que yo rayé, que es El Principito, y es un libro que a mí me gusta porque me parece que es un libro que creo que un poco como lo que dices en este caso de que releíste el libro y empiezas a encontrar situaciones distintas. Claro. A mí se me hace un libro que justo como que va teniendo perspectivas diferentes dependiendo del momento en que lo lees. Pues cuando eres a lo mejor muy, muy chiquito y te enseñan los dibujos te dicen algo, luego cuando ya lo empiezas a leer, se vuelve una especie de fábula, y conforme a lo mejor vas creciendo, eres adolescente, ya le ves otra perspectiva. Claro. Cuando eres adulto, otra totalmente diferente. Y cuando eres papá, Exacto. otra. Entonces, a mí me gusta mucho por eso, y también yo soy muy pragmático en mi forma de vivir, y siento que ese libro justo es como capítulos muy prácticos de cosas muy específicas que vives en la vida. Casi puedes encontrar para situaciones en las que te vas a encontrar como una enseñanza de eso, y por eso me gusta mucho. Pero también la idea de ese libro, precisamente del autor, en donde justo como que dice que le habla a los niños porque siente que los adultos pierden muchas cosas que no entienden, que los niños sí lo pueden hacer. Claro. Y que me parece que es interesante, y un poco leyendo los extractos de tu libro, me parece que también busqué eso, porque siento que no siempre entendemos
también a los niños, porque de repente como que creemos que a los niños no podemos hablar con ellos, o no les podemos explicar cosas que a lo mejor de repente pudieran ser más complejas. Ujú. Pero más bien es el hecho de pensar o tratar de ponernos en sus zapatos como para poderles poner la perspectiva para que ellos lo entiendan. Y creo que es un poco lo que buscas en tu forma de escribir y en tu libro. Mira, yo creo que con los niños puedes hablar de todos los temas, simplemente tienes que buscar el nivel de lenguaje con el que te diriges hacia ellos. El libro en particular que estamos comentando, que es un cuento de Cerebrado que ya me publicó Editorial Planeta, tiene, además del fin de fomentar la lectura, tiene la intención de fomentar en los niños el interés científico. ¿Por qué? Pues porque hablo de Albert Einstein, porque hablo de las neurociencias, de las conexiones neuronales, les explico a los niños más o menos cómo funciona el cerebro, de manera muy sencilla y muy básica. Pero tengo otra obra por ahí que ahorita está en concurso y está esperando resultados, donde hablo de la guerra, por ejemplo. O sea, finalmente los niños son protagonistas en muchos países de la guerra y la viven muy crudamente, y a lo mejor ellos lo entienden mucho mejor. Pero lo que yo he querido hacer con una obra de este lado del mundo, donde gracias a Dios no padecemos eso, es que los niños lean y entiendan que la burbuja en la que viven no es el mundo como tal. O sea, hay otras realidades. Eso es lo que he querido hacer con otra obra. Enseñarle a los niños que la vida que tienen afortunada, con problemas, ya sabes, familiares y cosas así, no es tan grave como lo que puede vivir en otras realidades, ¿no? Entonces, por eso te digo, finalmente la lectura abre mundos y le da la capacidad al niño de ser una persona con mucha mayor información que le permita tomar mejores decisiones, que sea un adulto creativo y sobre todo resolutivo en el entorno en el que esté. Siempre que hago la presentación de mi libro de un cuento de Cerebrado, como hablo de Albert Einstein, yo les digo, Albert Einstein tenía una frase muy importante para los adultos. Si quieres que los niños, o que tu hijo, o tu alumno, quien sea, un niño en particular, si quieres que un niño sea inteligente, léele cuentos de hadas. Pero si quieres que sea más inteligente, léele más cuentos de hadas. ¿Qué es lo que te está diciendo Albert Einstein? La necesidad de generar imaginación en los niños a través de la lectura. Porque eso va a generar creatividad para lo que quieran. Si quieren desarrollarse en el ámbito artístico, si quieren desarrollarse en el ámbito tecnológico. O sea, ¿por qué tenemos tanta tecnología el día de hoy? ¿Por qué hemos tenido tanto avance tecnológico? Porque finalmente alguien se imaginó. ¿Y qué pasaría si? Y así es como ha venido evolucionando la tecnología. Entonces, de verdad, de ahí que me parezca tan importante fomentar en las infancias la lectura, porque es de vital importancia para la forma de pensar en el futuro de los adultos del día de mañana. Claro, que al final, por ejemplo, pues el caso de Albert Einstein, muchas de las teorías que hizo, pues era imaginando, o sea, en realidad muchas se han comprobado hasta después de que él incluso ya había fallecido, o sea, él simple y sencillamente llegó, a lo mejor viajó más lejos de lo que cualquier humano ha viajado físicamente en su mente. Exacto. Para entender muchas situaciones que después hemos podido, a través de cálculos o incluso ya con tecnología, el poder ver las cosas que eran efectivamente como él pensaba, pero pues todo lo tuvo que hacer en su cabeza, ¿no? Exacto. Tuvo la creatividad aquí adentro. En su cerebro tuvo la idea de voltear a ver al universo y decir qué es el tiempo, qué es el espacio, qué es la relatividad, qué es todo esto, ¿no? Finalmente, por eso esa frase me parece fantástica de Albert Einstein, porque sí, él siempre dijo, es mucho más importante la imaginación que el conocimiento. Finalmente el conocimiento está limitado, la imaginación siempre va a ser limitada y te va a permitir llevar avances en el conocimiento, Claro. que fue lo que hizo Albert Einstein. Claro. Y luego le pasó, y creo que a lo mejor también es un caso todavía más extremo, que es el de Stephen Hawking, que estaba totalmente, pues ahora sí que casi encerrado en su cuerpo, Limitado. pero a final de cuentas, muchas de sus teorías y lo que terminó desarrollando en teorías, pues son cuestiones que te digo que a lo mejor una persona en su circunstancia difícilmente lo puede hacer, ¿no? Creo que a final de cuentas él fue muy libre dentro de su ámbito, porque se permitió
hacer eso en su entorno mental, ¿no? A lo mejor no estuvo tan esclavizado a su silla como pudiera haber sido si no hubiera tenido precisamente como esa mentalidad. Por supuesto, es un ejemplo fantástico también. Yo creo que es necesario que generemos el desarrollo de la imaginación. Desde los niños, los adultos, bueno, los adultos lo hacemos a través de la lectura también, finalmente. Pero fomentar eso en los niños es lo que te decía hace rato, es lo que me ha dado esta pasión, esta emoción por querer escribir, por querer transmitir, por decir, híjole, me están leyendo. O sea, un niño se generó en su cabeza. Te platico, tuve la oportunidad de presentar el libro en la Biblioteca Infantil del Gómez Morín, aquí en Querétaro, y me llevaron como 5 primarias públicas más o menos. Y todos los niños, te podrás imaginar, además el auditorio es precioso ahí, la biblioteca es un lugar precioso. Y al final de la presentación del libro los hicieron hacerme dibujos. Entonces tengo unos rotafolios enormes que me regalaron de todo lo que se imaginaron de mi libro. Entonces, híjole, para mí ver esas cosas es decir, wow, o sea, estoy generando imaginación en los niños. Eso es lo que no sabes cómo me ha llenado. Más allá de que si me publicaron, que gracias a Dios lo logré, que si gano concursos, que si genero dinero con el libro, que si, es ese momento donde te das cuenta que el niño está generando imaginación a raíz de algo que tú le contaste. O sea, no sabes cómo me ha llenado. Ahora, que al final del día escribir es un arte. Y el arte, pues normalmente siempre, digamos, no tiene una función como tal específica, sino que muchas veces es la forma de comunicar y de expresarse del autor, de quien pone, precisamente genera ese arte. Me imagino que entonces dentro de estas circunstancias, pues muchas veces, a veces el artista no se da cuenta, pero la gente recibe de forma distinta o interpreta cosas diferentes. Me imagino que a lo mejor eso también te pasó, te sorprendieron las cosas que a lo mejor ellos encontraban en tu obra, que tú a lo mejor no habías visto o no habías interpretado de esa manera. Mira, te voy a repetir una frase que les digo mucho a mis hijos para que siempre tengamos empatía con otras personas. Siempre les digo, las cosas no son como las vemos como somos. Porque cada quien puede ver las cosas de diferente manera. Cada quien ve una realidad, es diferente para cada persona, acorde con la historia y con todo lo que ha vivido esa persona. Entonces sí, efectivamente me pasaba que había niños que les entraba muy digerida la información y había otros que yo decía, ¿de dónde sacaste eso? O sea, eso no dice en el libro, pero él se fue más allá, y me hacían unas preguntas bien elevadas y complicadas que yo decía, pero si eso no viene en el libro, yo no lo puse así. Y sí, efectivamente, cada niño o cada lector en este caso percibe de diferente manera el mensaje. Entonces sí, también es muy enriquecedor para mí escuchar a los niños, porque cada niño lo ve de diferente manera y eso también llena, complementa y te das cuenta de que por pequeño que sea el aporte, estás generando o estás aportando algo para las generaciones de mañana. Ok. ¿Te acuerdas del momento en que dijiste, me quiero dedicar a escribir, quiero buscar que me publiquen? Sí, o sea, no exactamente el día me acuerdo, pero sí recuerdo haber empezado a estudiar escritura creativa con Elman Treviso, que fue de mis primeros maestros. Es un escritor ampliamente reconocido en el ámbito de la literatura infantil. Y cuando yo escuchaba sus cursos, cuando yo leía sus obras, evidentemente empecé a leer muchísima literatura infantil. Yo alguna vez hice un trato con mis hijos, yo les dije, yo no compro juguetes. O sea, sí, claro, Navidad, cumpleaños y cosas, pues si se les da el gustito del juguete, ¿no? Yo les dije, lo que yo les garantizo es que nunca va a haber el día en que me pidan un libro y yo no se los compre. Por supuesto que después me arrepentí terriblemente, porque a la fecha vamos a las librerías y quiero y quiero y yo nomás voy viendo la cuenta de lo que va y digo en la torre, pero se los cumplo. Entonces sí, cuando empecé a adquirir las obras de Elman Treviso, este maestro del que te hago mención, me gustó muchísimo la forma en que escribía, me gustó muchísimo la forma en que daba los cursos
y literalmente me envolvió. O sea, te digo, no ubico la fecha ni el momento exacto, pero ubico que en sus cursos de escritura creativa, hablando específicamente de literatura infantil, me envolvió. Ahí fue donde dije, yo quiero hacer esto para los niños. O sea, sí ubico perfecto el momento. Ok. Empezaste obviamente porque las obras que hiciste fueron de una manera para tus hijos, por eso es que, digamos, te fuiste hacia a la parte de los niños. Aquí, digo, otra de las cosas ahorita que comentas, pero también creo que es otra cosa importante. Cuando nosotros queremos que nuestros hijos también de alguna manera se dediquen o hagan algo y les estamos diciendo, inténtalo, hazlo, pues no es tanto como obligar, ¿no? Es más bien muchas veces que ellos tomen el ejemplo y es mucho más fácil el dar el ejemplo y que ellos tomen el libro cuando ven que su papá lo hace o que hagan ejercicio cuando ven que su papá lo hace. Sí, mira, mucho me pasó desde muy pequeñitos, desde antes de que empezara yo a escribir, porque te digo, yo empecé con el tema de la lectura. Y me decían, ¿cómo le haces para que tus hijos lean? Me dijo, fácil, te tienen que ver, porque si no te ven leyendo, ellos no siguen. Claro. Incluso tuve un proceso yo era gran lectora, utilizaba mucho el Kindle, los aparatos electrónicos de lectura, y los tuve que dejar y empezar a comprar los libros. Y como te digo, a mí me gusta mucho la novela histórica, y luego son unos librotes de 800 páginas. Y andarlos cargando. Exacto, y andaba yo cargando para todos lados mi libro y en la fila del banco, y mientras esperaba que saliera el niño de la escuela. Lo que yo necesitaba era que el niño me viera todo el tiempo con el libro, para que en el ratito que tenía cualquier espera, yo cargo con el libro. Que vamos al doctor y ahí vamos los tres con el libro. Tuve que, porque es algo que, como bien dices, los niños tienen que ver. El ejemplo arrasa. Las palabras las lleva el viento, pero el ejemplo arrasa. Entonces sí, efectivamente, no hay mejor enseñanza que poniendo el ejemplo. ¿El primer libro sale de algo en particular que les querías decir a tus hijos? El primer cuento que escribí, como título provisional, se llama Y si nadie me lee. Ok. Y la historia trata de una niña que vive en el limbo, en el mundo de los personajes que todavía nadie se ha imaginado. Entonces esa niña vive en ese mundo esperando que alguien se la imagine para bajar a la imaginación de un autor, que ese autor la escriba, que se vuelva un libro y que llegue a la imaginación de un niño. Ese es el mayor sueño de mi personaje, Laia se llama. Y entonces te podrás imaginar que está en el mundo imaginario, espere y nunca nadie se la imagina. Y estando en el limbo se va dando cuenta cómo todos sus amigos empiezan a ir, porque ya todos están siendo imaginados por algún autor y ella no. Entonces está padeciendo de gran sufrimiento en el limbo, hasta que por fin un escritor se la imagina, escribe su personaje, logra llegar a una editorial, lo publican y llega a una librería. Y entonces está en esa librería con toda la ilusión del mundo de que ya por fin un niño la lea. Y resulta que en un cumpleaños una tía busca un regalo para sus sobrinos. Obviamente utiliza una pareja de hermanos como destinatarios, que eran mis hijos. Y busca el libro y se los regala a sus sobrinos en su fiesta de cumpleaños. Y los niños, al momento de abrir los regalos, ven todos los juguetes y todo emocionado, y abren la bolsa donde viene el libro. Lo ven y, un libro, y lo guardan. Entonces te podrás imaginar la frustración de Laia, que es el personaje ahí atrapado en el libro, que está enojada, frustrada, desesperada, porque quiere llegar a la imaginación de un niño y nadie la lee. Hasta que ya sabes, el final feliz, finalmente lo leen. Y Laia llega a la imaginación de un niño y es como termina su ciclo de vida. Y ese fue el primer libro que escribí con el fin de fomentarles el gusto a la lectura a mis hijos. Y en mi hija fue un trancazo. O sea, fue muy impactante para ella imaginarse que un personaje estaba esperando llegar a su imaginación y que ella no lo leyera. Entonces, libro que llegaba a sus manos, libro que leía, porque se le quedó de manera muy impactante esa historia.
Entonces ahí fue donde dije, ok, funcionó. Y ese fue el primer libro que escribí para mis hijos con el fin de fomentar la lectura. Ok. Digo, al final del día también la imaginación y los conceptos, hablábamos hace rato precisamente, pues también, en este caso leer, pues también si eres músico, pues también es escuchar música, escuchar algo que te sirva de referencia. Pero creo que también hay una parte importante del observar tu entorno, del tratar de estar muy presente en lo que vives, porque además también en la forma en que escribes siento que es como muy descriptiva en muchas cosas, como para entender el contexto y el entorno, o incluso cómo los personajes toman las cosas, ¿no? Uh-huh. Pero eso es observación, sí, ¿no? Esa es observación y después compartirlo con el lector, o sea, de que pueda entender precisamente qué es lo que estaba pasando. Ese tema de observación, ¿lo has tenido siempre? O sea, ¿es algo que siempre lo tuviste, que eras alguien observador en tus entornos, que te das cuenta de situaciones cómo pasaban? ¿O es algo que has estado desarrollando a partir de ciertas cosas? Rayos, nunca me había puesto a pensar en eso. Yo creo que lo tenía, pero no lo tenía tan ampliamente desarrollado. Porque finalmente es algo que te enseñan en los cursos de escritura creativa, y los ejercicios que haces son descriptivos de tu mundo y te enseñan a observar de otra manera. Yo creo que sí he sido siempre observadora, pero no con ese enfoque o ese perfil de escritora, sino desde otros puntos de vista. Pero sí, yo creo que sí he sido bastante observadora, y la formación en la escritura creativa me ha afinado la observación. Ok. Como que creo que es una situación que los artistas normalmente se debe dar, ¿no? Como tener una cierta capacidad de observar las cosas y luego reinterpretarlas, que eso también es parte del arte que ellos tienen. A mí me llama mucho la atención, particularmente muchos comediantes buenos, que creo que son las personas que mejor observan, o sea, identifican tantas cosas que por eso muchos cuando hacen, por ejemplo, un stand-up y te empiezan a describir situaciones, te da risa, porque te empiezas a orientar y dices, sí yo hago eso, sí, claro. Sí, esa es una situación, pero es alguien que justo observa, o sea, observa a sí mismo, observa a las demás personas y se da cuenta de muchos detalles que además luego son más profundos de lo que uno creería, ¿no? O sea, como que te implican muchas situaciones en donde, pues, a lo mejor hasta te explican cómo te comportas. ¿Cómo empieza ya, digamos, una vez que estás en este punto, que lo ves como algo que te gustaría hacer, por dónde empieza su carrera alguien que quiere escribir ya y publicarlo de forma profesional? Yo creo que los concursos sin duda son una gran herramienta. La verdad es que cuando yo empecé a entrar a concursos, mi idea era ganarlos. Y con el tiempo me di cuenta que no debe ser ese el objetivo de los concursos, de participar en concursos. El objetivo de participar en concursos debe ser siempre darte visibilidad. Porque en los concursos vas a encontrar personas que trabajan en editoriales, grandes escritores, que finalmente te van a leer. Porque lo complicado es que la gente te lea lo que tú haces. Entonces, los concursos sin duda alguna son un gran escaparate para darte visibilidad. Después, pues finalmente sí, buscar opciones tocando puertas con editoriales, que también lo hice. Tuve la oportunidad de ganar ya un concurso, después ese misma obra me dio la oportunidad y me abrió la puerta a que Editorial Planeta conociera esta obra que por fortuna me publicó. Pero sí, sin duda es que las editoriales tienen abiertas muchas la posibilidad del envío de manuscritos, y pues es picar piedra y tocar puertas y esperar tiempos. El proceso editorial es bastante lento, desde que tocas una puerta a que te la abran, a que se publique un libro, te puedo decir que estamos hablando de años. El proceso editorial es lento. Sin embargo, creo que vale la pena. Y volvemos a lo mismo, es dependiendo de lo que busques con la escritura. Porque en mi caso en particular, si bien los procesos editoriales son muy largos y no he tenido la oportunidad de que todas las editoriales me lean, lo que he logrado me ha llenado muchísimo.
Pero si tú escribes con el fin de publicar y hacerte famoso y hacerte rico, te va a pesar muchísimo los tiempos de las editoriales, te va a pesar muchísimo que mandes obras a dictamen, porque ya también me pasó, mandé alguna vez una obra a dictamen a una editorial y me contestaron, nos gustó, pasaste el primer proceso de dictamen, vamos por el segundo. Y en el segundo se tardaron 6 meses, y 7, y 8, y 1 año, y año y medio, y 2 años, para que al final me dijeran, híjole, no, te soltamos la obra porque no es el momento. Y entonces nada más te la tuvieron atorada 2 años, cuando lo pude haber mandado a otra editorial o a otro concurso. Sin embargo, bueno, dices, no pasa nada. A mí, en particular, con la expectativa que tengo de la escritura, pues no pesa tanto como si tuviera la ilusión de meterla, hacerme famosa y hacerme millonaria a través de la publicación de libros. Es diferente. Claro, ¿qué es, digamos, hiciste primero lo que son los cursos, como que irte preparando y todo? Ya cuando empiezas, digamos, este camino ya hacia el tema de la profesionalización, ¿qué necesitas? Digo, así como un deportista necesita un coach, ¿qué necesitas, digamos, como equipo de trabajo o alguien que te apoye en tu carrera como escritor? En el caso particular hay 2 cosas que yo recomendaría muchísimo. Un círculo de escritores, o sea, de donde en mi caso particular sí tengo unas amistades que se dedican a lo mismo, aunque ellos no escriben literatura infantil, pero el tener ese círculo es como cuando vas al gimnasio, dices, si vas con tus amigos y se motivan entre ellos es más fácil que vayan todos que si vas solo. Igualito pasa con la escritura, igualito. Y es importante encontrar un editor de cabecera que lea tus obras, que conozca tu estilo, que corrija la forma, el fondo. Sí necesitas tener como bien dices, en el proceso de profesionalización tuve que encontrar un editor en corto corrija mis obras antes de mandarlas a cualquier editorial o a cualquier concurso. Ok, ¿qué es un editor? ¿Dónde lo encuentras? ¿Cómo lo eliges? ¿Cómo sabes si hace bien su trabajo? Mira, en mi caso en particular di con ella, es una editora, por otro maestro de un curso. He tomado muchos cursos de escritura creativa y platicando sobre el tema de la necesidad de tener un editor. El editor finalmente es el que te lee, el que te corrige la obra en cuanto a sintaxis, en cuanto a redacción, en cuanto a acentos, pero más allá de eso, en el fondo, en la forma en que quieres transmitir el contenido. Entonces sí tiene que ser una persona normalmente con estudios, ahí sí hay carreras y hay especializaciones en edición, uh-huh. Porque además tienen que saber cómo dirigirlo o cómo presentarlo a una editorial para que el editor de la editorial lo califique como vendible. Porque esa es otra cosa también importante en los escritores. Además de tener talento para la escritura, tienes que ser un tema y una forma de transmitir lo que quieres decir de manera vendible. Porque finalmente es negocio y dependes de la comercialización de tu obra. Entonces, el editor es aquella persona que conoce todas esas bases necesarias. Actualmente hay muchos editores independientes que durante alguna época de su vida trabajaron en una editorial en particular y ahora dan el servicio de edición por fuera, de manera independiente. Y así es como yo llegué con ella. Te empiezan a conocer, en mi caso en particular, ella misma me corregía, me daba talleres de edición con todo el círculo de amistades que te digo que somos escritores. Nos hacía talleres para irnos editando entre nosotros y ella corregía y ella nos veía. Entonces te van enseñando a redactar y a corregir correctamente. Quiero entender que un editor es como, se vuelve algo muy personal, en el sentido de que debe como hasta entender un poco cómo es que formas tus ideas y qué es lo que quieres decir. Tal cual. Te tiene que conocer el editor para que conozca tu forma de transmitir y sobre eso haga las correcciones debidas. Ok. Sí. O sea, como de repente te puede decir, oye, yo creo que lo que quieres decir es esto, pero te estás perdiendo. Exactamente, tal cual. Okay. Así, esa es la función del editor. Obviamente aquí tú estás teniendo el editor desde antes de mandar tus obras. O sea, sí. Esto es algo que tú estás invirtiendo en esa parte. Sí, es un editor personal. Ok.
y luego ya llega con el editor de la editorial, Ok. y ahí harán su trabajo, y ahí también me ha tocado. Te platico una anécdota. Cuando yo mandé mi obra de un cuento descerebrado a Planeta, me la dictaminaron. Es un proceso de dictamen donde varios lectores la leen, la califican, hablan sobre la posibilidad de venta, de todo el dictamen que hace la editorial. Y el editor en jefe de Planeta Lector me dijo: te tomo la obra y no le voy a cambiar nada, solamente el título, por uno más vendible. Ok. Y dije: ay, rayos. Y dije: bueno, pues a mí me había gustado mucho mi título, pero pues ahora sí que está bien. Y cuando contratan el ilustrador, porque ellos se encargan de todo, me envían el boceto para el visto bueno, para todo, lo primero que veo es un cuento descerebrado. O sea, el título que yo le había puesto. Y finalmente no se lo cambiaron. Dije: ah, qué bueno. Entonces, pero eso es lo que hace un editor normalmente. Ok. En este caso, al final del día decidieron dejarle el título que yo había elegido. Entonces, ni eso me le cambiaron. Pero sí hay procesos. He mandado a dictamen otras obras donde sí el propio editor me dijo: le falta esto, creo que aquí a este personaje le falta esta información, y entonces ahí sí ya tengo que volver a trabajar la obra y volver a mandarla a dictamen, y hasta que ya te ponen la palomita. Ok. De lo que habías escrito hasta ese momento, digamos, ¿este era el cuento que creías que iba a ser el que te tomarían? No, de hecho, el concurso que gané con Editores Mexicanos Unidos es la historia, se llama Flayiberto y Mosquiberta, es un par de moscas, y es para niños pequeños, para niños, digamos, de primaria baja. Ok. Y cuando gané el concurso, pues el premio era la publicación con Edimusa, Editores Mexicanos Unidos. Y después se atraviesa la pandemia, ya había pasado la pandemia, ya habíamos ganado algunos autores, porque ahí se te clasifican por edades, y la editorial habló con nosotros y dijo: no vamos a poder cumplir con la publicación, o sea, la pandemia nos arrastró, no podemos, les liberamos la obra. Y yo dije: ah, ok. Y la forma en que yo llego a Planeta es con esa obra. Ok. O sea, yo me presenté diciendo: esta obra ya es ganadora del concurso, no me pudieron cumplir, pero ya gané, por favor dictamíname, algo bueno debe tener. Y así es como el editor me abre la puerta, porque ya llegué con una obra que ya había ganado algo. Claro, claro. Porque sí está complicadísimo que Planeta te voltee a ver, pero llegué con una obra que ya había ganado. Y me la tomó y me la editó y me la hizo un buen de correcciones. Me dijo: sí la quiero, sí me gusta, pero hay que trabajarla por aquí, por acá, por acá, por acá. La corregí, la revisó, palomita. Dijo: la quiero. Y de pronto un día me dice: ¿sabes qué, Graciela? Me cerraron el plan lector de primaria baja, entonces no te voy a poder tomar la obra. Y él fue el que me dijo: ¿no tendrás una obra para niños más grandes? Y yo: ah, claro que sí, aquí está. Y le puse enfrente a un cuento descerebrado, y finalmente fue la primera que terminó publicada. Entonces, sí, yo esperaba la publicación con la otra obra, misma que hasta la fecha no ha sido publicada, y terminó siendo un cuento descerebrado. Ok. Y en términos generales, ¿cómo está la industria editorial en México? Hay varias empresas que hacen esto, hay empresas a lo mejor más chiquitas o más independientes, o tienes que ir forzosamente con las empresas más grandes. ¿Qué es lo que pasa? Digo, siendo que además, pues no es que necesariamente seamos un país de los que más lectura tenemos, ¿no? Mira, yo creo que en México hay grandes editoriales. Es difícil. Mi opinión de origen era que el mundo editorial era muy, muy, muy cerrado. Y obviamente hay muchos autores muy talentosos que ya tienen un lugar y un nombre, y que con el puro nombre cualquier editorial les abre las puertas. Y cuando eres un autor novel, cuando nadie te conoce, híjole, para que te abran la puerta de una editorial se me hace muy complicado. Tuve la fortuna de lograrlo, que es lo que te decía, ¿no? El interés, la pasión, el buscar, no fue rápido, no fue fácil. Sin embargo, cuando otra vez la misma frase, el interés tiene pies. Cuando quieres lograr algo, las cosas se van acomodando poco a poco en sus momentos. Hay muchas grandes editoriales, hay mucha posibilidad de la autopublicación también, sin duda alguna. Yo no la quise hacer.
Al hacer un autor novel, una escritora que nadie conoce y sobre todo para niños, yo sí quería tener el respaldo de una editorial. La autopublicación sin duda es una opción para todo aquel que quiere escribir y ahora actualmente ya puedes hacer tu venta directa de libros y todo es muy, muy fantástico. Pero yo en lo particular, En tu caso. En mi caso y en mi idea, yo siempre dije, si voy a publicar, quiero hacerlo con una editorial. Número uno, ¿por qué? Porque significa que la editorial se la va a jugar conmigo. En la autopublicación no tienes un crítico como tal, claro, podrás contratar un editor, lo que quieras. Pero cuando es una editorial tradicional la que te publica, es porque leyó tu obra, porque la clasificó como vendible, porque vio algo bueno en ella, porque le va a invertir, porque ellos se encargan de todo el proceso de publicación, de distribución y de venta, y de, en mi caso, por ser obra infantil, de ilustración. Entonces yo sí, de origen, dije, yo quiero intentarlo con una editorial. Okay. Porque todo, cuando empecé a escribir y gané el concurso que te digo, todo el mundo me empezó a decir, autopublicate, ahorita ya todo el mundo puede hacerlo, puedes subirte al Kindle y yo decía, claro, sí, sé que puedo hacer eso y seguramente en algún momento de la vida lo voy a hacer, pero sí quería de origen tener el respaldo de una editorial. Y cuando fue Planeta la que me dio la oportunidad, para mí fue como wow, porque Planeta es una editorial muy grande. Hay muchas otras tantas más pequeñas nacionales que también son editoriales tradicionales, pero por ser pequeñas tienen un catálogo menor. Claro. Pero además tienen la especialización en infantil, como por ejemplo El Naranjo, Cosa Nostra, ese tipo de editoriales que son más pequeñas, pero que también manejan un catálogo maravilloso, pero al ser más pequeñas tienen menor número de obras, menor número de autores y evidentemente buscan a los autores con gran renombre. Un Francisco Hinojosa, un Alberto Chimal, un Herman Treviso, este tipo de autores, ¿no? Entonces sí es difícil, pero cuando tienes el interés y sobre todo la ilusión, buscas la manera de que te abran la puerta. Ok, ¿cómo fue el momento que recibiste tu primer libro impreso? Ay. El primer libro impreso, ya sabes, como te llega, en mi caso en particular, me llegó a mi casa el representante de Bajío, de la zona Bajío de Editorial Planeta, y me llevó 5 libros los primeros, así como para que los viera, para que les diera el visto bueno, para que ubicara, los leyera y ubicara si hay errores, ese tipo de cosas. Pero sí, cuando lo vi fue fantástico, fue una cosa preciosa. Fue una cosa preciosa para mí en lo personal, y lo que te decía, el ejemplo que logro transmitir a mis hijos de ver ese logro, porque además, para todos los que me escuchan y para ti mismo, cuando abres el libro, lo primero que lees es para Marcia y Elías, que son mis hijos. Sí, lo vi, eso está en las páginas. En las primeras páginas. Entonces, o sea, obviamente cuando llegó impreso, bueno, la cara de mis hijos, yo decía, es que esto es lo que yo quería lograr. O sea, el ejemplo, la perseverancia, es lo que quiero transmitir a mis hijos. Claro. A través de una pasión mía, finalmente también estoy transmitiendo un ejemplo que es, sin duda, la perseverancia. Porque me costó, del día 1 que empecé a pensar en escribir al día que llegó publicado el libro, fueron 8 años más o menos. Entonces sí les dije, no fue rápido y no fue fácil, pero ese era como mi sueño cumplido. Alguien que tenga esta idea que le está rondando la cabeza de escribir, ¿qué le dirías? Que tome muchos cursos, muchos cursos de escritura creativa, que se haga de un círculo de amistades de escritores, que busque un editor, pero híjole, yo creo que el mayor apoyo sin duda es el círculo de escritores. Ok. ¿Qué tan lados. Común es? O sea, ¿dónde los encuentras? Ay, no, es justo lo que te iba a decir, en muchos lados los encuentras. Lo que pasa es que en mi caso en particular, yo ni me imaginaba, que te aseguro que es lo que está pasando por tu cabeza, y, pues, ¿qué tan común es eso? No, sí hay muchísimos, lo que pasa es que cuando no es de tu interés, no los descubres. Okay. Pero cuando te metes al mundo, hay miles de cursos de escritura creativa presenciales, vía remota,
como tú quieras, donde empiezas a hacerte de círculos de amistades de escritores. Y eso se vuelven círculos de apoyo. O sea, en mi caso particular tengo una buena amiga escritora que de pronto nos hemos vuelto el hombro el una de la otra. Y ella escribe y ella encuentra concursos y me los manda, y yo encuentro concursos y se los mando, y escribe y me manda para que le revise, y yo le digo, estoy escribiendo esto, ¿cómo ves? Y, o sea, de pronto se vuelve una red de apoyo. Entonces yo creo que el primer consejo que les daría es, sí, estudien mucho, lean mucho, empiecen a tomar muchos cursos y háganse de un círculo con los mismos intereses, porque se va a volver un círculo y una red de apoyo. Perfecto. ¿Dónde, recuérdanos el título de tu libro, una pequeña sinopsis o introducción, y dónde lo pueden encontrar? Mira, la obra se llama Un cuento descerebrado, por la editorial está catalogado para niños a partir de 8 años, porque es importante que conozcan, no que conozcan su historia, pero que por lo menos hayan escuchado de Albert Einstein. Okay. El contexto va más o menos así, yo les platico a los niños quién fue Albert Einstein, sin meterme en las teorías de física, matemáticas obviamente, sino les hablo un poquito de él, de su infancia, de que como era un niño muy introvertido que empezó a hablar hasta los 4 o 5 años y que por eso sus papás pensaban que tenía alguna discapacidad intelectual. Y quién era Albert Einstein, qué era todo lo que se imaginaba como niño. Y les platico cómo es que llega a ser el gran físico, el gran matemático, el gran premio Nobel, que se vuelve, de pronto, es clasificado como el hombre más inteligente del mundo. Entonces, cuando fallece y le tienen que hacer la autopsia, el doctor Thomas Harvey, quien es el encargado de hacérsela, decide robarle un pedazo del cerebro para estudiar sus conexiones neuronales y entender por qué era tan inteligente. De origen, sí fue un robo. Con el tiempo obtiene la autorización de la familia para el estudio, pero de origen fue un robo. Y entonces él hace todos estos estudios para determinar que pues no tenía nada diferente de todos nosotros. Entonces, sobre esa premisa, yo armo la historia de un par de hermanos que se quieren ir a un campamento de verano, pero para poder irse tienen que irse al bosque donde vive su tío Enrique, que es un neurocientífico, que los niños tachan de loco, porque es el típico tío que en los bautizos, en las primeras comuniones, en la Navidad, siempre llega y platica la misma historia de cuando él era joven y se fue a Estados Unidos a estudiar neurociencias y le tocó conocer al doctor Harvey y ver el cerebro de Albert Einstein en un frasco con un líquido especial, con un bote grandote como de mayonesa. Y siempre termina esa historia diciendo que gracias a esos conocimientos inventó una máquina lectora de neuronas. Entonces los niños deciden irse al curso de verano y tienen que quedarse en la cabaña con el tío Enrique. Y evidentemente por las mañanas van al curso de verano los niños y pasan toda la tarde con el tío aprendiendo en su laboratorio sobre el funcionamiento de las conexiones neuronales del cerebro y demás. Y en el curso de verano tienen un compañero que es muy introvertido y que los niños quisieran saber por qué él es así. Entonces están en la encrucijada de decidir si toman o no prestada y entre paréntesis robada la máquina lectora de neuronas de su tío para utilizarla con este compañero. Y de ahí va la historia, de ahí va toda la trama. No te cuento el final, no te cuento lo que sucede, no te cuento toda la patoaventura que es para los niños todo esto, pero al final termino diciendo, han pasado muchos años desde la muerte de Albert Einstein y lo que consideramos importante es que los niños se pregunten, cuestionen y sigan investigando como en algún momento lo hizo Albert Einstein. Perfecto. Pues bueno, te agradezco mucho. Creo que fue bastante interesante. Lo teníamos esta ya pendiente y creo que es interesante para pues, todos aquellos que tengan como pues, esta idea de a lo mejor empezar a escribir algo que además creo que es una actividad bastante interesante. Te puede ayudar a desestresarte. Si estás en ventas te puede ayudar en términos de storytelling, de poder hacerte entender mejor. Creo que además estamos en un momento, incluso el tema de la IA que hace rato platicábamos, creo que hay una cosa que la gente no se da cuenta, pero pues la IA al final del día hay que hacerle entender lo que quieres. Y es una de las cuestiones que es básica, el poder comunicar de forma correcta, que además es de forma escrita.
Que eso es lo que pienso que luego a las generaciones nuevas les falla. A los grandes le tienen miedo y las jóvenes no saben comunicarse. Entonces es como un punto. Pero te agradezco mucho, creo que ha sido bastante interesante que nos hayas compartido pues todo este proceso. Esperemos que haya gente que le llame la atención, que Claro, pues también quiera hacer sus pininos, y esperemos ya después que tengas otras obras, pues también luego platicar sobre otras, que esperemos que esta le vaya muy bien, que busquen por ahí la gente pues la obra, si no se la encuentran ahí con sus niños también en algún momento, que la lean, y pues también aprenden un poquito esta circunstancia. Muchas gracias, Graciela. Juan Manuel, muchas gracias por la invitación. Me encanta venir y compartir contigo. Te agradezco muchísimo esta oportunidad. Bueno, pues estamos en contacto. Les agradecemos a todos por habernos escuchado. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta